Bienvenidos a la Iglesia Cristiana CME, un lugar donde creemos en el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, tal como Dios separó las aguas con el firmamento, según Génesis 1:6. Hoy podemos levantar manos santas al cielo y con estas manos alabar y glorificar el nombre del Señor. Aquí encontrarás un espacio donde tu fe se fortalece y tu propósito se hace claro. Porque hay una palabra profética que ya se declaró sobre esta casa. Te invitamos a ser parte de esta gran familia de fe. Somos más que una familia. Génesis capítulo 49, consideramos el versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré lo que les ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su padre. Rubén, que es el primogénito, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres impetuoso como una inundación, y ya no serás el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Quiero predicar bajo el tema: una decisión en casa puede cambiar la historia. Lo que acabamos de leer fueron las últimas palabras del patriarca Jacob para sus hijos. Reúne a sus 12 hijos alrededor de su lecho de muerte. No fue solamente una despedida, era un momento profético para declarar sobre ellos palabra profética. Fue el cierre de un legado hacia el futuro de sus siguientes generaciones. Cada hijo escuchó las palabras que marcaron su futuro. Pero el momento más impactante ocurre cuando el primogénito llamado Rubén escucha esto en el versículo 3 y el versículo 4. Tú eres mi primogénito, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Pero Jacob le dice: a partir de hoy ya no serás el primero o el principal. Y me llamó la atención que el nombre Rubén es un símbolo de inestabilidad y representa las malas decisiones. Familia, las decisiones espirituales de los padres pueden determinar la dirección futura de nuestros hijos. ¿Escucharon eso los padres? Las decisiones espirituales de nosotros los padres pueden determinar la dirección del futuro de nuestros hijos. Es como un pequeño timón, hermanos, que dirige un gran barco. Lo mismo es, una pequeña decisión puede dirigir a las siguientes generaciones hacia la victoria o hacia la derrota. La vida está llena de decisiones que marcan nuestro futuro. Desde una perspectiva bíblica, la vida humana se desarrolla dentro del marco de la responsabilidad moral delante de Dios. Los humanos no hemos sido programados porque no somos robots. Fuimos creados con voluntad, con capacidad de elegir. Pero las decisiones humanas tienen consecuencias tanto espirituales, personales y generacionales. Le quiero hablar de un hombre que tomó una decisión, porque una decisión puede traer salvación a la familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien ha escuchado hablar de Noé en la Biblia? ¿Quiénes han escuchado hablar de Noé? Levante su mano.
La Biblia dice que Noé aproximadamente predicó 120 años mientras construía el arca. Gloria al Señor. En los 120, aleluya, nadie fue salvo con el mensaje de Noé. Pero la decisión de obedecer a la orden que Jehová le había dado, aleluya, no solamente produjo salvación a la vida de Noé, sino que también su esposa y sus hijos fueron salvos por una decisión de obediencia. ¿Cuántos han escuchado hablar de Lot en la Biblia? Y es que una decisión también puede traer destrucción a la familia. Cuando llegó el momento de que la familia de Abraham iba a tomar ciertas tierras, Abraham le dice a su sobrino Lot: llegó el momento de que cada quien agarre por su destino. Y Abraham le dice: Lot, escoge lo que tú quieras. Y la Biblia dice que Lot vio las llanuras y le dice: Abraham, yo he decidido tomar las llanuras que apuntan hacia las tierras de Sodoma y Gomorra. Era la decisión de él. Por eso es que una decisión puede traer destrucción a la familia. Años después, aleluya, el pecado llegó a la presencia de Dios de Sodoma y Gomorra. Y Dios envía ángeles justo a tiempo de la gran destrucción para decirle a Lot: Lot, viene fuego, viene castigo a Sodoma y Gomorra, y hemos venido a sacarte antes que llegue la ira de Dios a derramarse. Aleluya. La mañana siguiente los ángeles de Dios sacaron a Lot, a su mujer y a sus hijas. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice, escucha bien, que cuando ellos iban saliendo, huyendo de las llanuras de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot miró hacia atrás. Eso significa que el corazón de ella estaba dividido. Amaba Sodoma, amaba Gomorra, pero también quería la compañía de su esposo y de sus hijas. Gloria al nombre del Señor. Queridos, una decisión puede traer destrucción a la familia, a tal grado que cuando van saliendo, la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en un monumento de sal. Queridos, cuando nosotros tomamos malas decisiones como familia, también seremos recordados como un cristiano que un día le adoró, como un cristiano que estuvo en la casa del Señor, pero ahora solamente se ha convertido en un monumento. Gloria al nombre del Señor. Una decisión puede traer restauración a la familia. Hemos escuchado hablar del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 11. Este muchacho toma una decisión: irse de casa. Esa es la idea de los jóvenes. Una vez tienen 18 años, dicen: me voy de casa. Se va de casa. La Biblia dice que lo malgasta todo, la fortuna. Y llegó un punto donde miró alrededor y todo era una crisis. Y ahí dice la Biblia que volvió en sí. Y él da estas palabras y él dice: en casa de papá hay abundancia. En casa de papá hay jornaleros, hay alimento, hay música, hay fiesta. Gloria al Señor. Y él dice: me levantaré. En otras palabras, voy a tomar la decisión de una restauración. Aleluya. Porque una decisión también puede provocar una restauración. Hay gente que necesita tomar esa decisión el día de hoy y decir: yo necesito una restauración espiritual para mi vida. Una decisión puede traer transformación generacional. ¿Cuántos hemos escuchado el gran conquistador llamado Josué? Ya estaban en las tierras de Canaán. Ya habían cruzado el río Jordán. Ya estaban experimentando la sobreabundancia de Dios en la tierra que fluía leche y miel. Pero los años habían pasado. Y llega un momento donde Josué se da cuenta
que ese Israel, ese pueblo, aleluya, duro de cerviz, quería darle la espalda a Dios ya en tierra, aleluya, de abundancia en tierra prometida. Y en el capítulo 24, versículo 15, Josué tiene que levantarse en medio de la congregación y tomar una decisión firme. Y en el 24:15, la Biblia dice que Josué se para en medio del campamento y le dice: señores, quiero decirle, aleluya, que mi familia y yo a partir de hoy hemos tomado una decisión firme, aleluya. Si ustedes quieren servir a los dioses que adoraron al otro lado del río, háganlo. Váyanse, síganlo haciendo. Pero yo quiero decirles algo: a partir de hoy mi Dios es testigo que mi casa y yo hemos decidido servir al Señor. Yo no sé si alguien dice: mi casa y yo también hemos decidido servirle al Señor. Esa fue una decisión generacional. Quiero hablar de 4 puntos el día de hoy. En primer lugar, el privilegio que Dios nos da en pertenecer a una casa. En la cultura hebrea, la primogenitura tenía 4 significados importantes. Número 1, el que iba a ser primogénito de la familia, se le iba a dar el privilegio de tomar liderazgo familiar. El primogénito también gozaba de autoridad espiritual. Número 3, doble herencia, según Deuteronomio 21:17. Y por último, representación del Padre. Y quiero que miremos la historia del primogénito que toma una decisión, llamado Rubén. Rubén lo tenía todo porque era el primogénito, pero por una mala decisión lo perdió casi todo. Y esto significa que ser primero no significa terminar primero. Ahora, ¿por qué Rubén perdió el primer lugar? Acompáñeme a Génesis capítulo 35, versículo 22. Rubén toma una decisión moral equivocada. Y dice el versículo 22 del capítulo 35 de Génesis: aconteció que cuando moraba Israel, también llamado Jacob, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Esta mala decisión destruyó la credibilidad de Rubén, el primogénito. Y a partir de ese momento se transfiere lo que a Rubén, las bendiciones que estaban para él como primogénito. Y quiero llevarlo a al primer libro de Crónicas, capítulo 5, por favor. Versículo 1 y 2 confirma que la primogenitura fue transferida. Léalo conmigo. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados, oiga bien, a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue de José. Y es que muchas veces los primeros son los últimos y los últimos los primeros, como en este caso. José era el hijo número 11 de Israel,
de Jacob. Fue el penúltimo, pero que Dios había concedido la doble porción a José. Y de José fue transferida a sus dos hijos que le nacieron en Egipto, a Manasés y a Efraín. Y me llamó mucho la atención que el nombre Manasés, que es el hijo mayor de José, su nombre significa el que hace olvidar, o Dios me hizo olvidar. Y Manasés teológicamente representa sanidad del pasado, liberación del dolor y restauración emocional. El segundo hijo de José se llama Efraín y su nombre significa fructífero o doble fertilidad. Y sabe que Efraín representa productividad en medio de la prueba, bendición en territorio difícil y prosperidad espiritual en tiempos adversos. Y es que Dios nos estaba enseñando algo, de que Dios es un Dios de orden. Primero le nació Manasés, que significa sanidad interior. Luego le nació Efraín, que significa fruto. Gloria al Señor. Porque Dios primero sana tu pasado para luego multiplicar tu futuro. Necesitamos experimentar una sanidad interior para que nuestro futuro esté cargado de fruto y de bendiciones espirituales para nuestras vidas. Hay gente que no puede ver la bendición de Dios porque todavía no ha experimentado sanidad interior. Todavía siguen cargando con el pasado doloroso. Todavía siguen recordando memorias dolorosas. Todavía siguen pensando, gloria al Señor, por lo que ya no se puede recuperar en la vida. Pero José nos enseña que a pesar del dolor que sufrió, de la traición, Dios trajo sanidad interior. Y después de sanidad, Dios trajo bendición a la vida de José. Rubén, el primogénito, tenía posición, pero no dominio propio. Y en la vida cristiana, queridos hermanos, necesitamos desarrollar dominio propio. El mayor peligro no es la pobreza económica en una familia, sino la pobreza espiritual. En las bienaventuranzas de Mateo dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Son aquellos que con hambre, con deseo espiritual, buscan diariamente el rostro y la presencia de Dios. Esos son los pobres en espíritu. En segundo lugar, el peligro cuando el pecado entra a la casa. Diga conmigo: hay peligro cuando el pecado entra a la casa. Rubén no perdió la primogenitura en público, la perdió en lo secreto, cuando su padre estaba declarando palabras proféticas sobre ellos. Y esto significa que las decisiones ocultas que nosotros hacemos siempre producen consecuencias visibles. Lo que hoy usted hace en secreto, el día de mañana Dios lo va a sacar a luz, lo va a exponer, aleluya, y te lo va a sacar en el momento menos esperado. Gloria al Señor. Mire lo que dice el libro de Números, capítulo 32, versículo 23, parte B: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En muchas familias el orgullo rompe la armonía. Y eso hace, hermano, de que muchas veces
se pierdan grandes bendiciones. Cuando usted viene arrastrando del lado de cada familia, usted viene arrastrando orgullo, falta de perdón. Eso destruye, aleluya, la bendición en la familia. La infidelidad rompe la confianza. La falta de perdón rompe las bendiciones generacionales. Rubén representa al hijo que tiene potencial, pero también representa al hijo sin carácter. El hijo que abrió puertas, gloria al Señor, al pecado. Iglesia, el Señor está llamando a la iglesia a una reflexión. Cuidado con abrir puertas al pecado, porque tarde que temprano las consecuencias van a salir a la luz y serán fatal. Nuestras decisiones, aleluya, buenas o malas, tarde que temprano tendrán sus consecuencias. Rubén aprendió de una terrible decisión inmoral. En tercer lugar, Dios redistribuye lo que otros desperdician. Repita conmigo: Dios redistribuye lo que otros desperdician. ¿Sabe que el pecado de Rubén dividió la primogenitura y fue entregada a 3 líderes tribales? Y aquí están los 3 pilares de la primogenitura. Número 1, gobierno. El gobierno, el liderazgo, se le transfirió a Judá, algo que le correspondía al primogénito. En segundo lugar, el sacerdocio espiritual, Dios lo transfirió a Leví, algo que le correspondía a Rubén, pero por una mala decisión inmoral lo perdió. La primogenitura también tenía doble porción, y esta doble porción se le transfirió a José y a sus hijos Efraín y Manasés. Judá representa ese liderazgo o gobierno, y ya lo he enseñado que Judá significa alabanza. Génesis capítulo 49 versículo 10 dice: a él se le dijo, el cetro no se apartará de Judá. En otras palabras, el gobierno, el liderazgo quedará en esta tribu, y de esta tribu vino el Mesías, el Cristo. El liderazgo en casa no lo da el orden de nacimiento. El liderazgo se obtiene con carácter, obediencia y fidelidad a Dios. Y si hay algo que Dios desea desarrollar en la vida de las familias, es carácter, obediencia y fidelidad a Dios. Dios escoge y decide, hermanos, darle el sacerdocio espiritual a Leví, que significa unido o apegado. Y como resultado, Dios apartó a la tribu de Leví para el servicio sagrado, según Números capítulo 3 versículo 12. A José, que fue el hijo vendido, el hijo traicionado por sus hermanos, a este Dios decidió darle la doble bendición. Y sabe que el nombre José significa Dios añadirá. Quiere decir que en cada familia hay un Rubén que le gusta desperdiciar bendiciones.
Pero también en cada familia hay un José que está listo para preservar las bendiciones que Dios tiene para la familia. Gloria sea el nombre del Señor. Me llama la atención lo que Dios hizo. Porque cuando Jacob está a punto de expirar, llama a los 12 hijos. Pero también le dice a José en Génesis capítulo 48, versículo 13 al 20. Jacob llama a los hijos de José para bendecirlos. Jacob tuvo la bendición de vivir 17 años en la tierra de Egipto. Vio crecer a los hijos de José. Solo 12 podían quedar como líderes tribales. Por los asuntos divinos, la tribu de Leví no quedó como líder tribal, sino dedicados al sacerdocio espiritual. Entonces quedan 11. Luego José, por asuntos divinos, Dios no permite que José, el que fue vendido, quede como líder tribal. Entonces quedan 10 líderes tribales y tenían que quedar 12. Entonces Jacob habla con José y le dice: preséntate, porque yo voy a declarar palabra profética a mis hijos, pero vamos a hacer un trato. Manasés y Efraín yo los voy a adoptar como mis hijos. Ellos van a ser adoptados. En otras palabras, si yo los adopto, a ellos se les va a transferir el liderazgo tribal y van a quedar dentro de los 12. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que José los llevó y sucedió algo inesperado. José coloca a Manasés al lado derecho, porque con la mano derecha, gloria al Señor, es la mano que yo he enseñado, gloria al Señor, de la imposición de mano. Con esta mano derecha se ora, se ministra, se declara bendición, se ungen reyes, se ungen presidentes, gloria al Señor. Y José pone a Manasés al lado derecho de Jacob y a Efraín al lado izquierdo. Lo que José no esperaba, que algo sobrenatural iba a suceder. José lo puso en el orden humano, pero Dios da la bendición en el orden espiritual. Cuando Jacob está a punto de bendecirlo, dice la Biblia que Jacob cruza las manos. Jacob hace un cruce de mano. La mano derecha la transfiere a Efraín y la mano izquierda la transfiere a Manasés, y empieza a declarar palabra profética y le dice: Efraín será padre, será líder tribal de multitudes, pero Manasés también será grande. Dice la Biblia que José lo detiene y le dice: padre, parece que los años ya no te hacen pensar bien. Y Jacob le dice: hijo mío, yo sé lo que estoy haciendo. Tengo que hacer un cruce, gloria al Señor, porque de alguna manera lo que tus hermanos te hicieron en venderte, Efraín va a cargar la bendición. Sobre él lo voy a bendecir. Aleluya, voy a desatar la doble bendición. Maravilloso el nombre del Señor. Este patrón, hermano, ya se había repetido anteriormente. Cuando Abraham bendice a Isaac sobre Ismael. Cuando es bendecido el padre Isaac y bendice a Jacob sobre Esaú. Y cuando David es bendecido sobre sus hermanos. Y es que yo les voy a decir algo, muchas veces, gloria al Señor, Dios tiene que hacer cruces en nuestras vidas para que nosotros cumplamos su voluntad. Por eso la Biblia dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Nosotros podemos pensar de una manera, pero al final del día yo quiero recordarle que Dios tiene la última palabra y la única palabra sobre nuestras vidas.
Y así quedan los 12 líderes tribales. Queda fuera José, queda fuera Leví, y entran Manasés y Efraín. ¿Sabe que para los hebreos darle un nombre a un hijo es muy importante? Porque para un hebreo el nombre lo marca para lo que será el futuro para ese niño o para esa niña. Por ejemplo, Rubén, en el hebreo su nombre significa he aquí un hijo. Y este es símbolo de inestabilidad, y es exactamente lo que sucede en la vida de él, inestabilidad. Simeón, el segundo hijo, su nombre significa Dios ha oído. Leví, su nombre significa unido o apegado. Judá, alabanza. Dan, juez. Neftalí, mi lucha. Gad, fortuna. Aser, feliz. Isaacar, recompensa. Zabulón, morada. José, Dios añadirá o doble porción. Y el último es Benjamín, hijo de la mano derecha. Cada uno de estos nombres cuenta una historia. Cada hijo revela una elección, pero también nos enseña que ninguno de ellos fue perfecto. Es probable que el nombre que nuestros padres nos lo dieron sin tener un conocimiento lo que su nombre o mi nombre representa. Pero ese nombre que usted tiene le va marcando la historia, los procesos, los desiertos que usted tiene que pasar. Por eso los futuros padres tienen que orarle al Señor y decirle: Señor, aleluya, revélame el nombre que le voy a dar a mi hijo o a mi hija, porque ese nombre va a determinar el futuro y los años, aleluya, que le esperan a la vida de ese muchacho. Glorioso el nombre del Señor. ¿Sabe? La historia de Rubén nos muestra algo profundo, y es que podemos nacer en la familia correcta, pero necesitamos una transformación personal. Podemos crecer en un hogar cristiano, pero necesitamos un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué hay cristianos? Vienen a la iglesia, cantan, escuchan la palabra, pero no vemos cambios en la vida de ellos. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de personas nunca han tenido un encuentro con Dios. Yo hablaba con mi hijo Jonathan hace algunas semanas, y él me decía: tengo que decirte algo. Y es que durante los primeros 15 años de mi vida, me dice, a pesar de que tú eres el pastor, eres mi padre, yo iba a la iglesia, pero yo entraba al culto y salía del culto. Hasta que un día, me dice él, a mis 15 años tuve un encuentro con Dios. Y me dice, y ese encuentro con Dios, me dice mi hijo, me testificaba, eso fue lo que cambió mi vida, el haber tenido un encuentro con Dios. Aleluya. Porque cuando usted tiene un encuentro con Dios, el culto ya no es igual, ya no se convierte en una rutina. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, el fuego de Dios está en su vida, la unción de Dios está en su vida, la palabra te ministra, la palabra trae cambio, la palabra te bendice, la alabanza que se canta en esta iglesia te bendice, lo que haces a favor del avance del reino de Dios también te bendice. Iglesia, lo que hoy necesitamos es un encuentro personal con el Señor. Por eso es interesante que la palabra altar en el hebreo significa altar, significa el lugar donde el hombre y Dios se encuentran. Eso significa altar. El lugar donde el humano y lo divino
tiene un encuentro personal. Lo humano, así como, aleluya, Moisés en la zarza tuvo un encuentro con Dios, lo humano quedó quemado ahí, aleluya. Y cuando Moisés bajó del monte, dice que la gloria de Dios iba arropándolo desde la cabeza hasta los pies. Es lo que nuestros jóvenes necesitan experimentar, un encuentro personal con Dios. Joven, cuando usted logre experimentar un encuentro con Dios, el culto ya no va a ser un culto más, sino un lugar de encuentro donde te vas a encontrar con la presencia de Dios. Alguien puede alabar la gloria de Dios. Vamos, dele alabanza, dele alabanza, dele alabanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La verdadera primogenitura para el discípulo no es la biológica, es la espiritual. Y esa primogenitura únicamente se recibe por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En una herencia terrenal, si un hijo le dice al papá y la mamá no la quiero, la pierde. Pero sabe que en el reino de Dios, cuando alguien pierde la primogenitura por un pecado, se le puede recordar a ese hijo que Cristo pagó por su redención en la cruz del Calvario, y que puede restituirla, restablecerla nuevamente. Rubén perdió la primogenitura por la inmoralidad, pero Jesús la restauró por su sacrificio, independientemente de la condición que el hombre y la mujer se encuentre el día de hoy. El primer hijo de José falló, pero el Hijo perfecto de Dios venció en la cruz del Calvario. La primogenitura espiritual se define con carácter, oración y obediencia. Dios nos está llamando a cuidar lo que Él nos ha dado. Dios nos está diciendo una decisión, una, puede marcar nuestro futuro, para bien o para mal. Iglesia, cuidado con las decisiones que vayamos a tomar, porque nuestras decisiones no solamente van a traer consecuencias a nosotros, sino a nuestros hijos y a nuestra siguiente generación. Por eso, jóvenes, escuchen el consejo de su padre y de su madre. Cuando ellos te digan no tomes esa decisión, no la tomes. Cuando ellos te digan no hagas eso, no lo hagas, porque ellos ya vivieron. Yo esta semana hablaba con Jonathan y le decía: hijo, yo no te puedo obligar que no hagas esto, no hagas lo otro, pero lo único que yo puedo hacer es ser tu mentor como padre y abrirte la cortina de la ventana para que tú veas lo que hay al otro lado, donde yo ya caminé, donde yo ya pasé. Tú estás a este lado de la ventana, pero yo tengo que abrirte la cortina para que veas lo que hay al otro lado de la cortina. Satanás está queriendo trabajar astutamente para que nosotros, al igual que Rubén, perdamos la primogenitura, perdamos la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Véalo como un mensaje de reflexión, como un mensaje de alerta, como un mensaje donde Dios te está diciendo: mucho cuidado con las decisiones que queremos tomar en la vida. Si queremos que Dios esté en nuestras bendiciones, invitémoslo a Él para que nos ayude a tomar
buenas decisiones. Dele ese aplauso al Señor y por favor póngase de pie.